Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Con el Mazo Dando, el canal de YouTube de José Javier Esparza, que soy yo, que os saludo con muchísimo afecto. Vamos a hablar un poquito, si os parece, de la cuestión de Afganistán, que ha llenado lógicamente los medios de comunicación en estos últimos meses y donde hay muchos elementos distintos que comentar. Por una parte está evidentemente la catástrofe de la política exterior norteamericana, que es una catástrofe, hay que decir, relativa, y me parece que este es un primer punto que vale la pena subrayar. Vamos a ver. La retirada norteamericana de Afganistán está pactada desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde Obama, sencillamente porque no tenía ya ningún sentido permanecer allí con un gasto militar que no podían soportar. Claro, ¿cuál es el problema? Que mientras tanto la propaganda norteamericana y occidental en general insistía en que estábamos liberando a los afganos. Con lo cual estamos con la perpetua hipocresía de la política exterior norteamericana, que consiste en utilizar la cobertura moral de la redención del género humano como coartada para desplegar su poder material, económico, militar, etcétera. Bueno, pues al final pasan estas cosas. Pero en fin, que esto no ha sido la caída del Imperio Romano, que esto ya se sabía que iba a pasar, y además se sabía que iba a acabar de una forma u otra con los talibán haciéndose con el poder. Y este es un segundo elemento que vale la pena subrayar, y es el siguiente. Por más que se empeñen nuestros medios de comunicación y nuestros predicadores morales, el mundo no está hecho bajo la horma de Occidente. El tipo occidental moderno, individualista, hedonista, en fin, todo eso que tenemos alrededor, no es el ser humano en general, solo es una forma particular de existencia del ser humano. Fuera de aquí hay otros mundos, hay otras culturas, hay otra gente que vive de otra manera. En el caso concreto de Afganistán, desde hace mucho tiempo los talibán habían ganado eso que se puede llamar la hegemonía cultural, es decir, a ojos de la mayor parte de la población ellos eran los buenos, aunque fueran unos bárbaros, y eran los buenos porque la alternativa en todo caso era peor. Todo esto empezó cuando la lucha contra la ocupación soviética en los años 70, con el apoyo, por cierto, de los Estados Unidos, apoyo a los talibán, ¿verdad?, que los convirtió pues en héroes a ojos de buena parte de la población, incluida la población que ha sufrido la represión del islamismo más radical. Y, por cierto, no son solo talibán los afganos, pero es que los afganos, vamos a ver, Afganistán es un país, ciertamente, pero no es lo que en Europa entendemos como una nación. Afganistán es un país complicadísimo, con un montón de minorías étnicas, donde poco tienen que ver los del oeste con los del este, o con los del sur, o con los del centro, y donde el único elemento de unificación real no era el viejo Estado construido después de la Segunda Guerra Mundial, sino que era precisamente el Islam. La civilización musulmana, si así puede llamársele. Ahora estos días estamos viendo todos muchas fotografías de qué cortas eran las minifaldas de las chicas afganas en los años 70. Bueno, vale, sí, de las chicas afganas ricas que vivían en la capital. El resto del país no era así. No lo fue nunca. No lo fue nunca. Quiero decir con esto que tenemos la mala costumbre de evaluar, juzgar, interpretar los acontecimientos fuera de Occidente como si se tratara de sociedades occidentales con sus principios, sus valores, su historia, y no tiene nada que ver. Afganistán nunca fue así. Y dicho todo esto, habría que hablar también ahora de qué narices pintamos nosotros, españoles, allí. Porque la guerra de Afganistán, la última, la más reciente, hay que recordar que empezó como represalia por los atentados contra Estados Unidos en el 11S, bajo la convicción, que no era errónea, de que el mundo talibán se había convertido en el refugio de Al-Qaeda. Vale, muy bien, eso era verdad. Y prescindamos de todas las conexiones previas que había entre Estados Unidos, los talibán y demás. Ahora bien, ¿después qué? Porque después, al parecer, se le ocurrió a alguien que lo que había que hacer era convertir a Afganistán en una suerte de estado de Luisiana, de estado de Florida, algo parecido, con una democracia representativa, con un sistema económico liberal, de mercado, etcétera. Bueno, eso hubo mucha gente que se lo creyó, pero sencillamente es imposible. Una democracia liberal representativa puede existir en sociedades donde es posible ejercer
los derechos y libertades y el pluralismo político que corresponde a ese tipo de política, de representación política, de Estado, de sistema político. No en otras que no tienen nada que ver ni desde el punto de vista cultural, ni histórico, religioso, ni socioeconómico tampoco. De tal forma que con el asunto de que allí estábamos protegiendo los derechos humanos, en realidad lo que se ha hecho ha sido construir grandes rutas para la exportación masiva de litio, entre otros minerales, ¿verdad? Que eso sí, a la industria internacional pues le ha venido fenomenal, y nuestros soldados allí. Cuando digo nuestros me refiero a los soldados españoles, y este es otro melón que querría abrir. Yo creo que nadie discute que hoy en día las fronteras propias se pueden defender bastante lejos de las fronteras propias. Si tenemos una amenaza exterior muy remota, por ejemplo en forma de terrorismo, se puede ir a combatirlo allá donde se encuentre, fijando el frente en el territorio del enemigo. Y eso tiene lógica y tiene sentido y está bien. Pero es que no es eso lo que ha estado pasando en Afganistán todo este tiempo. Allí hemos estado haciendo otras cosas que nuestros gobiernos no nos han explicado. ¿Por qué? Pues porque aquí somos muy buenos y no podía dar la impresión de que estábamos metidos en una guerra, pero guerra era. Y cuando hablas con los oficiales españoles y los soldados que han estado allí y te cuentan sus episodios, pues claro que era una guerra. Aquí hemos llegado a la vergüenza de negar a los soldados españoles los distintivos rojos en sus condecoraciones para que no pareciera que es que habían estado en acción bélica, que eso es lo que denota el distintivo rojo. En fin, vergüenza sobre vergüenza. Ahora, ¿qué nos queda en las manos? Pues nada más que un montón de muertos. Lamentablemente, nada más que un montón de muertos. Y en materia de interés nacional, ¿qué hemos sacado en limpio? Pues la respuesta es nada. La respuesta es nada, y hay que decirlo así. Y la culpa de esto no es de los militares, la culpa de esto es de los políticos de todos los partidos, o mejor dicho, de los dos partidos fundamentales, que son el PSOE y el PP, que por aquello de los compromisos internacionales llevaron a nuestra gente a jugarse la vida a un lugar donde, sinceramente, nada nos iba y nada nos venía. Lo cual me parece que sería suficiente para que empecemos a hacernos la pregunta que nadie quiere hacerse en España, y es ¿para qué tiene que servir nuestro ejército? Todos sabéis que los ejércitos en las sociedades modernas se convierten, por así decir, en la expresión del pueblo en armas. Hasta la Revolución Francesa los ejércitos eran o de leva, ¿verdad?, o fundamentalmente la función militar desempeñada por los nobles. Fue una gran innovación democrática el hecho de que todo el mundo pudiera ser soldado. Ya ves, en fin, en lo que se ha convertido ahora la cosa. Bueno, quiero decir con esto que el ejército es una representación material de la nación, de la patria, de todos nosotros, que todos nosotros somos ejército y todos nosotros lo mantenemos. Y lo lógico es pensar que el ejército tiene que servir para defender el interés nacional directo y no otras cosas. El interés nacional directo, en términos geoestratégicos, de España se sitúa desde hace muchísimo tiempo en una línea muy concreta que es Canarias, Gibraltar, Baleares, porque es nuestra línea esencial. No nos van a atacar los irlandeses ni los bretones, de momento, ¿verdad? Nuestros peligros, nuestras amenazas están en otro lugar. ¿El ejército español está orientado a eso o a qué está orientado? El ejército español es consciente de que es la representación armada del pueblo español, de la sociedad española, o no lo es, que yo tiendo a pensar que no. El ejército español, los militares españoles son suficientemente conscientes de que su patria es España y no es la OTAN. Que otra cosa sería, por cierto, preguntarse para qué sirve la OTAN, pero en fin, esto lo dejaremos para otro día. Me parece que son cosas que es preciso plantear y darles una respuesta. Esa es la pregunta que nadie quiere plantear porque, claro, hablar de armas pues es una cosa muy molesta. Es mucho mejor hablar de defensa de los derechos humanos. Pero esto nos lleva a la misma hipocresía de los Estados Unidos en Afganistán. Al final, la defensa de los derechos humanos ha consistido en entregar el poder a los talibán, porque se les ha entregado, no lo dudéis, sabían que esto iba a pasar. Y lo que es peor es que sabían que era la única opción posible. En fin, me parece que son preguntas que hay que plantear y que hay que plantear muy a fondo. España debe replantearse qué quiere ser de mayor, en términos geoestratégicos, geopolíticos.
España debe replantearse qué es exactamente lo que entiende por interés nacional. Vamos a ver, ¿qué es eso de que el ejército pueda desfilar en Kabul y no pueda desfilar en Barcelona, por ejemplo, ¿verdad? Y Europa tiene que plantearse si de verdad quiere seguir siendo esta especie de spa para jubilados de la sociedad del bienestar, o quiere de verdad reencontrar lo que fue, que es el motor de la historia universal. Aquí os dejo las preguntas y las respuestas, seguro que vosotros las tenéis en la punta de la lengua. Por favor, suscribíos, dadle un like a este vídeo si os ha gustado y el próximo día más.